Ahora deberíais ver mi presentación. Pongo el modo presentar y como comentamos, bienvenidos a nuestra sesión de hoy. Mi nombre es Agnès Martí, algunos de vosotros ya me conocéis. Soy Customer Success Manager ubicada en Dublín, aunque soy de origen español, pero ya llevo un tiempo en Irlanda, así que si notáis una mezcla de acentos, estos irlandeses que tienen un acento muy marcado. Mis especialidades son ser experta en RAIC, soy gurú de la gestión en cambios. Básicamente ayudo a clientes a alcanzar la excelencia operativa con RAIC, a ser más productivos y eficientes en su trabajo diario y así poder recuperar tiempo invertido en temas que no son tan relevantes para poder dedicarlo a otras temáticas. Y también ayuda a convertir a nuevos usuarios de RAIC en expertos del producto. Aprovecho para hacer una mención especial a mi compañera Laura, que ha hecho, mi compañera de marketing, que ha hecho estas diapositivas y a la que le debemos también unas buenas gracias para ayudarnos a llevar a cabo esta sesión. Así que empecemos. Esta será la agenda para la sesión de hoy. Primeramente hablaremos del porqué de RAIC y la comunicación efectiva, así como el cómo sacar el máximo partido de RAIC, cómo podemos llevar a cabo una vez hecha la comunicación, un poco instaurado el chip y haber esparcido la voz sobre lo que viene, una nueva herramienta que se empezará a utilizar en el día a día de los empleados. ¿Cómo podemos hacer que este cambio perdure durante un largo término? También echaremos un vistazo a ejemplos reales de procedimientos operativos estándar de clientes, como han escrito un poco de guía o de pauta para que los usuarios se sienten más cómodos a la hora de utilizar Ike y pues cómo hacer todavía más que este cambio, que este nuevo conocimiento perdure con, como el nombre indica, con una base de conocimiento en RAIC. Así que empecemos. Primeramente, el por qué. Desde una perspectiva ejecutiva puede parecer obvio el por qué es necesario. Ya se llevaron a cabo reuniones entre los jefes de equipo, entre el C-level, ¿no? Pues los jefes todavía más superiores, propietarios de la empresa, etcétera. Y pues ya se decidió que RAIC era una herramienta factible y útil para los propósitos que se tienen en la empresa. Podrían ser estos reducir el tiempo que se tarda desde producción al llevar a cabo un producto a RAIC también, ahí al mercado, o también cualquiera que sea el objetivo de negocio que se tiene. Los argumentos más típicos giran en torno a, por supuesto, que necesitamos una herramienta de gestión de proyectos para mejorar la visibilidad o necesitamos racionalizar los procesos operativos de trabajo para estandarizar y así poder crecer de forma más ágil. O incluso necesitamos una herramienta única para reunir toda la información y así simplificar la gran cantidad de sistemas que estamos utilizando en RAIC solamente y fomentar la colaboración. Sin embargo, en muchos casos, desde la perspectiva del usuario final, no siempre está tan claro por qué se está aplicando la herramienta. En muchas situaciones, si a un usuario final se le pregunta por qué estás utilizando RAIC, no lo tiene muy claro. Es simplemente un sistema nuevo que se ha instaurado por parte de los jefes, de los responsables de equipo. Fue un poco forzado o puede incluso sentir la persona que fue un poco obligado a utilizar ese sistema nuevo o incluso si no fue el proceso bien comunicado. Igual la persona no sabe ni siquiera que está utilizando una herramienta nueva, lo cual es un escenario que no quisiéramos. Es absolutamente esencial medir la comprensión del usuario final de cuáles son los objetivos de la adopción de RAIC. Para este propósito es importante pues resaltar cuáles son los puntos débiles de su día a día, de sus día a día, pues por ejemplo pasar demasiado tiempo en reuniones o pues no tener control, sensación de control con tu trabajo y tener que correr en el último sprint a la hora de entregar pues un informe o un proyecto final, etcétera. Para asegurar un camino más fácil hacia la adopción, el porqué de RAID debe ser claramente comunicado y traducido, de manera que responda a la pregunta de cada usuario final de mm,
what's in it for me, ¿no? En inglés decimos, ¿qué consiguió gracias a Rike? ¿A qué me ayuda a mí, Rike? Algunas de las razones por las que los clientes hayan podido comprar Rike, pues pueden ser varias. Necesito más visibilidad de mi propio trabajo, pero también del departamento. También quiero poder asignar tareas o proyectos múltiples usuarios a través de equipos diferentes también. Necesito un centro único de trabajo, como decíamos, en lugar de tener toda la información esparcida por un Google Drive, los emails, Excel de cada uno de los usuarios en diferentes ordenadores, pues queremos obtener una fuente única de información y si no está en RAID, no existe, porque el propósito de que esté en RAID también es que así incluso con las personas, sin necesidad de que estén ubicadas en la misma oficina, si alguien está de baja o se encuentra fuera, pueda añadir su parte del trabajo cuando esté de vuelta a la oficina o cuando sea, y todo quede centralizado en un único sitio, que no tenga que la siguiente persona en el sistema, en el proceso, tener que escarbar, preguntar a 1000 personas en la oficina y hablando claramente volverse un poco loca a la hora de encontrar la información que le hace falta. Otra razón podría ser, necesito ayuda para identificar los cuellos de botella en nuestros procesos. De hecho, Rike va muy bien también porque incluso te obliga, entre comillas, a echar un vistazo a tu proceso y facilita la optimización del mismo. Pues igual hasta este momento no os habíais parado a pensar en el proceso en cuestión, se había hecho así porque era un hábito que ya venía de hace 3 o 4 años, pero cuando te paras a pensar, dedicas un día a definir estos procesos y a implementarlos en Rake, entonces incluso se puede hacer de forma más ágil y mejor, más actualizada. Otra razón podría ser la de necesito una mejor valoración de los recursos disponibles y de quién puede o no puede responsabilizarse de más trabajo. Muchas veces os habéis encontrado seguramente en la situación de que necesitáis pues esparcir, distribuir el trabajo entre los diferentes recursos para que esté repartido de forma equitativa y Juan, por ejemplo, no tenga 12 horas de trabajo un viernes, y de lo contrario María solo tenga 4 y esto medio aburrida un viernes, ¿no? Entonces, poder pasar tareas de Juan a María tiene que ser algo fácil y escalable, hacerlo de forma escalable porque seguramente tenéis muchos proyectos a la vez. Entonces, aquí ejemplos de mala comunicación y buena comunicación. Por ejemplo, mala comunicación podría ser un poco como obligado o sin explicar cuál es el beneficio o la ventaja al empleado o al usuario final de utilizar. Pues debes actualizar los estados de las tareas de todo el trabajo que se te haya asignado. En un futuro, todo el mundo debería acceder a RAID todos los días. Aquí vemos que es bastante, pues poniendo órdenes también y no explica muy bien el por qué se tiene que hacer así, si hay alguna razón. O es obligatorio revisar la bandeja de notificaciones antes de empezar cada día y al final de la misma. Vale, la persona dice, bueno, pues lo haré, pero tampoco entiendo pues por qué o cuál es la ventaja para mí. En cambio, una buena comunicación podría ser RAIC, os ayudará a priorizar el trabajo y te dará una mayor visibilidad de los recursos disponibles. Esto se conseguirá siempre y cuando participe todo el mundo haciendo RAIC diariamente. Una vez vayáis centralizando la comunicación en RAIC, también os daréis cuenta de que lo bien que va también y se darán cuenta los empleados de que la comunicación suceda en una tarea en particular. En lugar de enviar emails de arriba y abajo, tú puedes ver a qué la persona se refiere exactamente en la misma tarea. Y como comentaba, contrariamente de tener que escarbar y construir las piezas de un puzzle con información de un email, de un chat interno que os llegue, etcétera. Entonces, esto sería un buen ejemplo de buena comunicación. Por ejemplo, otro sería accediendo y completando tu trabajo en Rike, podremos tener una mayor visibilidad del trabajo de cada uno, identificaremos cómo repartir mejor los recursos y potenciaremos la colaboración. Aquí ya podéis ver que estamos un poco resaltando aquellas palabras para irlas poniendo un poco en el cerebro o cambiar el chip de las personas. Colaboración,
visibilidad, productividad. Estas palabras también, pues es importante que el usuario se dé cuenta de la importancia del mismo, porque ventajas para ellos serán ganar tiempo, poder volver a casa a la hora, por ejemplo, no tener que perseguir a gente para tener actualizaciones de un proyecto en particular, etcétera. Entonces, estas serían ejemplos de em, buena comunicación, básicamente. Vuestra meta es la de lograr que aquellos que quieren participar en este cambio nuevo, que lo hagan voluntariamente, no porque vosotros estáis exigiendo que lo hagan, sino porque ellos quieren hacerlo, porque les viene de dentro. Comunicarlo siguiendo este enfoque os ayudará no solamente a gestionar el cambio, sino también a dar forma al camino que llevará a la adopción natural de Reich. Comunicando al estilo Reich. Básicamente, pues en Reich creemos en la autonomía y en dar el control a la persona también, y que sin querer ellos vayan viendo cuáles son los beneficios de aplicar Reich en su rutina diaria, y pues poco a poco irse convenciendo de que eso pues será muy bueno para ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién le parece frustrante no tener visibilidad del trabajo que está realizando tu equipo, no saber cómo va un proyecto, perder tiempo en reuniones de actualizaciones de estado? Y seguramente a muchas personas. También con vuestra participación en RAIC, todos tendremos una visibilidad total de cómo va el trabajo, reduciendo el número de reuniones y eliminando los silos, eliminando que cada persona, cada mini grupo de personas, pues trabaje por su cuenta, sino que colaborando con unos y otros también incluso se aprovecharán sinergias entre equipos. Podremos conseguirlo si todos actualizamos los estados en RAIC y revisamos nuestras notificaciones diariamente. Comunicar el porqué. Comunicar el porqué es muy importante. Un simple cambio en la comunicación puede moldear el camino hacia una mejor adopción y una mejor gestión de la resistencia de los usuarios finales. Dicho sea de paso, la resistencia puede llegar en varias formas, y también depende de la cultura de la empresa, depende de las personas que forman parte del equipo. Hay muchos factores que pues dan forma a la posible resistencia que pueda aparecer. Pues edad, también alguien que no es muy tecnológico, no tiene interés por la tecnología, o alguien pues que también es acostumbrado que le cuesta más el cambio, por ejemplo, está acostumbrado a utilizar sus procesos de hace años y años, y piensa que invertir un poco de tiempo en cambiar, pues también le llevará tiempo y no será provechoso. Entonces, también cuando aparezca resistencia, pues también es importante ir reformando, también pues incentivando este tipo de comunicación, ¿vale? Pero ¿cómo podéis ir haciéndolo para esparcir la comunicación e ir motivando a los empleados para utilizar Rike? Se puede hacer a través de email, aunque pues de hecho uno de los propósitos de utilizar Rike es reducir también cada menos los emails, pero para propósitos como este, en el cual las personas todavía no están tan acostumbradas a utilizar Rike en su día a día, pues un email sería una buena forma de comunicación, incluso mediante reuniones de equipo, de departamento, ir hablando cada vez más de Rike, que pase a ser una palabra clave en vuestras conversaciones diarias, o incluso un Lunch and Learn. Lunch and Learn es un tipo de reunión que llevamos a cabo aquí en Rike. Nunca lo escuché antes en ninguna otra empresa, pero igual tiene otros nombres. Ahora también esto puede ser verdad. Pero es un tipo de reunión que hacemos los miércoles durante unos 20 minutos antes de la hora de comer. Normalmente aquí pues comemos de las 12 o la 1 a las 2. Cada uno tiene una hora moldeable, ¿no? Adaptable a tu horario, pero es una buena ocasión para presentar algo entre departamentos que afectará a toda la empresa. Por ejemplo, ayer hicimos una sobre un nuevo sistema de bonificación de empleado a empleado, y así pues todos ya estamos al día. Ya habíamos escuchado que llegaría un sistema nuevo que serviría para esto, pero todavía no habíamos tenido una presentación. Y al hacerlo en un escenario informal, en el cual algunos igual ya comen porque hemos recibido la comida, o es más, no es una reunión seria en la que te sientas
sala de reunión, tomas notas, etcétera. Pues un tipo de reunión así más informal también puede ser una buena idea para esparcir la voz sobre Reiki, sobre este sistema que cambiará la vida y será de mucha ayuda a los empleados, o incluso por un chat interno. De hecho, no diría un, que utilizarais todas, pero un mix de este tipo de comunicaciones tampoco es mala idea. Depende de lo que ya estés acostumbrados a utilizar. Por ejemplo, nosotros también tenemos Slack y nos va muy bien y por ejemplo, sí que ponemos un mensaje interno cuando vamos a tener este tipo de reuniones, pero sin sobrecargar al empleado tampoco. No hace falta bombardearlo, pero que sepáis que se puede hacer de varias formas. El Lunch and Learn es interesante como comunicaba porque es una reunión más informal. Normalmente no permitimos portátiles y la reunión, en el caso de empezar a instaurar la adopción de Reich, podría empezar con un ¿por qué Reich? Hablando de todos los problemas que actualmente sufren los procesos de cada uno de los empleados y hacerlo interactivo, dejarles hablar a las personas y indagar un poco más en cuáles son los puntos débiles de su día a día y de los procesos, qué es lo que les hace sufrir a la hora de entregar proyectos o entregables en general. También desde el principio de la reunión, las personas son capaces de captar la atención o vosotros como responsables de equipo seríais capaces de captar la atención de los usuarios finales y es importante también hacerles relacionar de forma emocional al propósito de la reunión y a los objetivos de la organización que la organización tiene sobre RIKE. En este punto, los usuarios no solo entienden el porqué, sino que ahora están más entusiasmados para empezar y no están tan cansados o ven un poco la luz al final del túnel sobre los principales problemas que tienen en la actualidad y cuellos de botella. Ahora que los usuarios saben el porqué, ¿cómo van a utilizar la herramienta? Porque como bien sabéis, Rike es una herramienta en la que se pueden hacer muchas acciones y es importante pues definir un poco el camino a seguir en la misma, hacerlo de forma masticada para que sea bien fácil utilizar la misma. Pues, ¿cómo? Aquí tenemos un par de citas de un libro que nos gusta mucho, bastante habla de gestión del cambio, por ejemplo, y hay varios escenarios en el libro. No voy a entrar en detalle, realmente lo recomendamos por si queréis tener más ideas de cómo trabajar en la gestión del cambio y motivar a las personas a moverse del punto A al punto B y cambiar hábitos, etcétera. Para que la gente cambie, se necesita una dirección clara. O también, lo que parece ser resistencia, muchas veces suele ser falta de claridad. No sé si estaréis de acuerdo con estas citas, pero parece que han funcionado previamente. Aquí lo que vamos a recomendar y este documento que os vamos a mostrar os lo podremos enviar próximamente. Estamos trabajando en tener la versión española pues bien diseñada y bien lista para que la podáis compartir y la podáis trabajar en ella. Pero para simplificar la idea que os queremos dar es que lo primero que tenéis que hacer cuando empezáis a tener RIKE es que los responsables de equipo, que normalmente serían o tendría que ser las personas que tienen licencia de administrador, que tienen poderes para definir flujos de trabajo, crear grupos de usuarios, pensar un poco en la estructura de carpetas. Esto es muy importante, sentarse al principio de utilizar Rike. Así que algunos de vosotros también ya habéis pasado por una implementación de nuestros servicios profesionales, lo cual es fantástico, pero a lo general, tener un documento como el que os enseño y moldearlo a vuestros procesos es muy importante. Y cuanto más masticado, como comentaba, y más familiaricéis a los usuarios finales con sus proyectos diarios y procesos de trabajo diario, mejor. ¿Vale? Cuanto más fácil, mejor. No solamente para los usuarios actuales, sino para cuando alguien empiece en la empresa también, que no tenga que haber un sobreesfuerzo de tener que entrenar a esta persona desde cero, sino que ya haya documentos, un manual de instrucciones bien claro y conciso para la persona que empiece, que todavía se siente más a gusto en la empresa y con el trabajo que vendrá
sobre todo en Rike, sin tener que vosotros dedicar todo un día entero de vuestro trabajo, sino que esté ya medio hecho, ¿vale? Entonces, como comentaba, no entrar en detalle porque tampoco tendríamos mucho tiempo, pero y nos interesa más mostraros un ejemplo de cómo lo ha hecho un cliente nuestro, ¿vale? Pero para que veáis, pues por ejemplo, mapear o relacionar, explicar de pe a pa quién crea los proyectos, cómo se crea el trabajo. Viene de un formulario de solicitud, viene de una tarea, te la asigna el jefe, etcétera. Seguramente vosotros sabréis, vosotros sois los expertos de vuestros proyectos y procesos. Igual deberéis definir una pauta, una de estas pautas para cada uno de los departamentos. Vosotros sois los expertos y esto realmente es moldeable y adaptable a vuestras empresas. Por ejemplo, normas específicas de nomenclatura. Para nomenclatura nos referimos a prefijos o un código específico con el que ya estéis acostumbrados a hablar de vuestros proyectos. También es una muy buena práctica en Rike. ¿Dónde puedo ver mis tareas? ¿Desde dónde empiezo a trabajar en Rike? Y también incluso una muy buena práctica en Rike es mantener las notas o la información hablada en una reunión, en una tarea en Rike. Las tareas no solamente tienen que ser un paso en un proyecto o un proyecto o subproyectos o subfases de proyecto, sino que también se pueden utilizar un poco como cajitas para las minutas de una reunión, porque lo bueno es que si es una reunión que requiere pues los inputs, las atribuciones de diferentes personas, esta tarea, igual un par de días antes de la reunión, se puede compartir con el resto de jefes de equipo que forman parte de ella, por ejemplo, y estas personas ya pueden añadir su parte de la agenda para olvidarse del tema hasta que sea el día de la reunión. Como bien sabéis, todos los cambios quedan guardados instantáneamente. Entonces, esta es muy buena práctica, ¿vale? Y también comentar que es importante resaltar que en Rike, tanto vosotros como los usuarios finales nunca estaréis solos. Muchos de vosotros ya contáis conmigo como Customer Success Manager, tenéis un Account Manager, un gestor de cuentas, pero también disponemos de una gran variedad de recursos. Tenemos el centro de ayuda de Rike en español con cada vez más artículos y tutoriales en español. También puedes contactar a nuestro fantástico equipo de soporte de Rike a través de chat o de email y os contestarán muy amablemente y muy rápidamente. La verdad es que el equipo de soporte hace un fantástico trabajo. Y también esto lo podéis hacer saber a los usuarios finales, a la gente de vuestro equipo, porque así sabrán que cualquier momento que tengan dudas, que no se la queden con ellos, que nos contacten y resuelvan las dudas y así también no tenéis por qué siempre ser vosotros el paso intermedio, ¿no? Antes de resolver las dudas también así os podéis sacar un poco de trabajo y darles más autonomía a la hora de aprender más de Reich. Finalmente, la comunidad de Reich es un centro de conocimiento muy importante. En él podéis dejar sugerencias de mejora de producto, también incluso ver lo que dicen otros usuarios sobre X funcionalidades o procesos en Rike, etcétera. Así que nunca estáis solos en Rike. Para eso no os preocupéis, no falta ayuda. Así que ahora vamos a mostrar un ejemplo de lo que hemos dicho, de esta pauta o guía de usuario de Rike, como lo hizo un cliente nuestro, ¿vale? En inglés es un SOP, Standard Operating Procedures, pues, pero esto lo que quiere decir básicamente es una guía, una pauta a seguir a la hora de utilizar Rike. Pues primeramente, ¿por qué Drake? Este cliente escribió una buena guía. También importante resaltar que se encuentre en un sitio fácil de encontrar. En una tarea en Drake sería un buen ejemplo. Pero si también estáis acostumbrados a compartir documentos a través de Google Drive, pues no está de más, ¿vale? Entonces, esta empresa dijo, Drake se convertirá en tu base central de trabajo, donde podrás reunir todas tus tareas y las conversaciones relacionadas a las mismas. Todo lo que necesitas es una conexión a Internet para trabajar desde tu ordenador o el móvil. Right? Os ayuda a dormir por las noches. No es mala idea tampoco, pues hacer un poco de guiño, ¿no? Y hacerlo con un poco de humor. No tiene por qué ser todo serio en el día a día de la oficina.
Antes de Rike, el trabajo estaba repartido en demasiadas herramientas diferentes. Las cargas de trabajo quedan claras con Rike y los responsables de equipo podrán distribuir mejor el trabajo, mientras que los compañeros de equipo podrán ofrecer su ayuda. Si se aprovecha al máximo, Rike nos ayudará a reducir reuniones y a los emails, incrementando nuestra productividad total y priorizando nuestro trabajo de forma que actualmente no nos es posible. Entonces, cuando la persona se pregunte, ¿cuándo debería echar un vistazo a Rike? ¿Qué puedo esperar de la misma herramienta? Todas las mañanas empieza el día con Rike, como si fuera el café diario. Antes de irte al trabajo, organiza el día de mañana y revisa los cambios, ya para estar preparado para lo que viene mañana. Si no está en Rike, no existe. Está bien porque si no tenéis, por ejemplo, vuestro trabajador ha dicho, pues sí, no, esto yo lo he hecho, pero vosotros no lo veis en Rike. Y si ya está instaurado que Rike será la herramienta, pues obligatoria, ¿no? En forma, pues que se utilizará para el trabajo. Si no está en Rike, no sabéis si esta persona lo ha hecho, así que pues no está mal decir, si no está en Rike no lo veo, así que por favor copia pega, me mencionas en una tarea y entonces ya se ve y queda constancia. ¿Cómo se inicia el trabajo? Em, También esto dependerá también de cómo estabais acostumbrados a hacerlo hasta el momento, pero ahora con Ray pues podéis definir este proceso, el inicio de este proceso. Los nuevos eventos deben ser solicitados a través de un formulario. De hecho, en Ray como empresa tenemos varios procesos que tienen que empezar a través de un formulario. Por ejemplo, si algún día queremos trabajar desde casa, hay un formulario que llega a nuestro jefe y desde allí podemos ver una vez aprobado o no si nos dejan trabajar ese día desde casa, por ejemplo, o pedir vacaciones. También tenemos un formulario de solicitud. Varios procesos también o incidencias técnicas que van a parar al equipo de informática. También lo tenemos a través de un formulario. Entonces, ¿cuántas veces os habréis encontrado con la situación de que alguien nos solicita algo? Pues si no está en RAIC, o por favor relléname este formulario que me llegará a la bandeja de entrada y desde allá pues ya empecé a trabajar en la misma. Esta sería una buena forma de empezar a instaurar el cambio. Y, por ejemplo, esto también depende de la política que le queréis dedicar, pero podríais decir que las tareas deberían ser creadas por los managers. Por ejemplo, punto 4. ¿Son los usuarios los encargados de crear tareas o proyectos o es el administrador? Este cliente, por ejemplo, dijo, los managers solo se encargarán de crear tareas y proyectos. Todos los nuevos proyectos deben ser creados mediante plantillas de proyecto. Punto 5. ¿Hay alguna convención o nomenclatura específica? Si son los usuarios los encargados de crear tareas o proyectos, ¿hay alguna convención de nomenclatura específica a utilizar? Esto a la par también podríais utilizar alguna que ya estuvierais acostumbrados a utilizar en un pasado. Aquí tenemos el caso de poner primeramente el nombre del proyecto, responsable, fecha del evento y las tareas que empiecen con el verbo de acción. Y así simplificamos y son fáciles de identificar. ¿Dónde puedo ver mi trabajo? Todas las tareas asignadas a ti utilizará dentro de mi trabajo, que está aquí a la izquierda del panel. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿En qué debería estar trabajando esta semana? ¿Qué puedo posponer para más adelante? El área de mi trabajo os ayudará a priorizar las tareas. Puedes llevar el control de tu trabajo y mover las tareas como creas conveniente. Dicho sea de paso, este cliente dijo este ejemplo, pero también podrías decir la bandeja de entrada o un panel de control. Hay varios sitios y esto caerá en vuestras manos un poco el deber de confeccionarlo para el usuario final y que lo tenga fácil a la hora de utilizar REC. ¿Dónde hago mi trabajo? Proyectos, por ejemplo, proyectos equivale a eventos. Se deben, en el caso de esta empresa que organiza eventos también. Se deben especificar las fechas límite y los propietarios. Se agruparán según el tipo de proyectos por carpetas. Las tareas específicas se incluirán en su determinado proyecto. Finalmente, celebrar reuniones fuera de RAIC. Toda la información adyacente a una reunión debe estar en RAIC. Agendas, apuntes de la reunión, acciones consecuentes que también podríais crear en forma de subtareas y asignarlas ya desde allá y demás deben añadirse en la tarea de la reunión.
Todos los elementos y acciones deben apuntarse en la descripción de la tarea, pero la tarea en sí misma debe localizarse dentro del proyecto adecuado. Y finalmente, cualquier acción determinada resultante de la reunión debe ser seleccionada con su responsable a través de una mención. ¿Cómo la haríais vosotros? También desde aquí me gustaría mostraros un ejemplo de cómo Lightspeed lo hizo. Perdonar que será en inglés. Voy a abrir el link y es un ejemplo, tiene un tiempo, pero la verdad es que nos gustó mucho. Y de hecho hicimos un webinar. Voy a poner el link aquí ya porque lo pondremos en el email de seguimiento, pero aún así aprovecho para ponerlo en el chat si le queréis echar un vistazo. Igual ahora no, pero para cuando tengáis un momento antes de que enviamos el email. Lightspeed es un cliente americano. Y como lo hicieron es pues bien una presentación bien masticada, como si dijéramos bien fácil explicar a los usuarios finales para qué sirve Rike y cuál es el procedimiento en la misma herramienta. Aquí también podéis ver la grabación, ¿vale? De la grabación de la presentación, y esta es la presentación que hicieron ellos internamente. Se lo dije a un par de clientes míos y han hecho sus versiones, lo cual es interesante. Pero, por ejemplo, como podéis ver, How to get it right, cómo hacerlo right. Y aquí, como podéis ver, hay muchas capturas de pantalla. Aquí explica, pues para cada tipo de proceso diferente. También explicarlo bien fácilmente con flechas, paso a paso, cuáles son las acciones a seguir en Rike. Y un guiño que nos gustó mucho es Betty's Tip, el consejillo de Betty. Solamente los managers pueden actualizar los proyectos y tareas, las fechas de los proyectos y tareas. No las cambiéis. Eso, pues, es importante recalcarlo. Podemos ver todos los cambios que haces en la tarea, sobre todo si recuerdas al usuario que los cambios, de hecho, quedan grabados, pues entonces ya no deberían por qué tocar la fecha de la tarea y seguir un poco órdenes o pasos o instrucciones, vamos a decir, más que órdenes de la presentación, ¿vale? Entonces, no voy a repasarla toda, pero para que veáis, es una presentación muy chula. Espero que os sirva de inspiración. Explico un poco qué es la diferencia entre tareas, subtareas y moldeo pues cómo utilizar a Rike para sus procesos para que los usuarios se encuentren bien cómodos a la hora de utilizar la herramienta y la adopción sea rápida y sencilla y no pierdan tiempo, pero todos sabemos que empezar a utilizar una herramienta nueva involucrará cierto tiempo, pero cuanto más fluida la hacemos, más cómoda, pues más fácilmente los usuarios empezarán a usarla en su día a día y sentirse pues también como en casa en la misma, ¿no? Que pase a ser algo más como el email o el chat y cada vez menos emails. Entonces, también así de palabra me gustaría decir un ejemplo de otro cliente que, si todo va bien, tendríamos caso de estudio próximamente publicado con ellos, pero así podré saber de quién hablo. Pero nos encantó cómo lo hicieron porque primeramente enviaron un email pues un mes y medio antes de que empezara a hacer público un poco el release o el lanzamiento de Rike en su día a día, diciendo algo como: no estáis cansados de tener que correr a última hora, de no saber qué es lo que os toca hacer o cuál es el estado de la tarea, porque vuestro compañero nos ha comentado cómo va el tema. Pues ahora con Rike ya podéis saberlo porque es muy fácil ver el estado o hablar al compañero directamente en la tarea. Entonces, primeramente enviaron un email, después hicieron pósters y los pusieron por la oficina, ¿vale? Diciendo algo está a punto de llegar, algo que cambiará vuestro día a día y os ayudará a ser más productivos y a llevar a cabo el trabajo a tiempo sin tener que sufrir, por ejemplo. Y primero, después los pósters y finalmente pusieron una fecha exacta de lanzamiento pública. Y también es importante comentar que el equipo ejecutivo tiene muy claro, son muy pro Rike y la performance de los empleados se mide
mucho en Rike. Quizá al principio no será posible hacer, por ejemplo, medir la productividad del empleado directamente en Rike, porque todos sabemos el cambio puede llevar un tiempo, pero igual hacer un poco de piloto, un mes, 2 semanas, el tiempo que deseéis, y al final del mismo decir, ahora ok, Go, a partir de ahora, si no está en Rike, no existe. Y pues ya puede estar en 5 emails diferentes y tal, pero como no está en Rike, no lo veo, pues no sé si has hecho tu trabajo o no. Esta es una muy buena estrategia, ¿vale? Siempre que venga de los managers y los managers de los managers todavía mejor, que sea una decisión corporativa y que venga motivada por ahí también es mucho valor añadido, ¿vale? Así que también volvamos a la presentación de hoy, no nos queda mucho tampoco y a ver, voy a poner también, ahí está. Y también es importante, una vez habéis llevado a cabo estos documentos confeccionados y customizados a vuestros procesos, instrucciones de Rike, sería importante más que nada centralizarlos en una carpeta que esté públicamente disponible en la cuenta y compartida pues para todos los equipos o simplemente o si habéis decidido confeccionarlo o dividirlo por equipo pues compartir la que sea para un equipo determinado con ese equipo y ya está como deseéis pero al menos tenerlo en Rike y no estaría mal también tener una tarea con las preguntas frecuentes que vayan surgiendo. Em, También asignar para que toda el deber de la adopción de RAIC no solamente recaiga en vosotros, no está más de más seleccionar a varios champions, super usuarios de RAIC, que os ayuden. Siempre hay aquella persona en el equipo que tiene más interés por temas tecnológicos o pues tiene sugerencias de mejora de los procesos. Esta persona o personas podrían ser de fantástica utilidad a la hora de mejorar la adopción de Rike. Entonces, si van surgiendo preguntas sobre Rike, no estaría de más ponerlas en una tarea, preguntas frecuentes de Rike, y aquí entre tú o la otra persona que hemos dicho de superusuario de Rike, irlas resolviendo y también pues hacer un poco de recolección de las mismas para que cuando vuelvan a surgir, que seguramente volverán a surgir, a la persona sepa dónde encontrar las respuestas. ¿Vale? Entonces, esto es importante. Realmente, cuantos más champions tengáis, mejor. I mean, si fuera todo el equipo que fueran champions o superusuarios, esto ya sería la bomba, pero no está de más sacar el máximo partido de este tipo de usuario o persona que tenga más interés en aprender de una herramienta nueva y que pueda ayudar al equipo a ser más rendibles y a entregar mejores resultados en general. ¿Vale? Así que, como comentamos, puedes hacer una carpeta en Rake y para tener toda la información centralizada y bien recopilada y documentada también. Finalmente, esto es parte de cómo conseguir el estilo Rake, como si dijéramos, adaptar a Rake al ritmo de trabajo del equipo también, mantener las reuniones en Rake, irlo actualizando cuando hay cambios. Es importante no dejar que sea obsoleto, que la estructura de carpeta sea obsoleta o a medida que vaya yendo modificaciones, actualizarlo, optimizar la productividad individual, mostrar también a los usuarios que no solamente la productividad del equipo, pero también les puede ayudar a su propia productividad con un panel de control o también pues resaltar, celebrar cuando hay mejoras incluso en términos de productividad individual de la persona, darle un toque humano, como hemos dicho también en lo de los consejos de Betty, o poner alguna mascota, o es muy americano, ya lo sé, pero cualquier cosa que haga un poco de guiño a los usuarios también y a celebrar cuando los usuarios o los empleados también utilizan Marray, que nos damos cuenta de que le están cogiendo el gustillo, ¿no? De utilizar Rike. Poner todos los procesos clave en Rike. Como comentamos al principio, hay muchas cosas que se pueden hacer en Rike y podéis incluso pensar, wow, no sé por dónde empezar. Pues empezar por tres o dos o tres.
Y después de estos, una vez instaurados, más procesos. Y poco a poco ya veréis que más cosas irán sucediendo en Rike. Pero empezar por los más clave y después el resto ya seguirá. Y concreta los aspectos más críticos también, como comentamos. Cómo se inicia el trabajo, quién pues tiene la responsabilidad de hacer esa parte de la tarea, cómo llega la tarea hasta el final. Y cuando se completa, ¿qué sucede? No, eso tenerlo bien documentado y tener los objetivos bien claros y convincentes. Muchas gracias, chicos. Esto ya sé que es un webinar, una sesión muy, muy teórica, pero esperamos que haya sido de interés. Y ahora dejaríamos un poco de paso a posibles sugerencias. Nos encantaría escuchar y el resto de asistentes también de trucos, consejos acciones que hayan sido de utilidad a la hora de empezar a motivar a los usuarios finales, a la gente de vuestro equipo a utilizar más Rike. Si podéis, por favor, escribirlas en la cajita de chat. Vale, veo que Jaime dice, me gustaría muchísimo que nos ayudes con... vale, ok. Jaime dice, estoy implementando Rike en una empresa muy antigua. Vale, Jaime, creo que entiendo un poco eh, tu interés también es importante. La cultura de la empresa en general también tiene mucha influencia en la gestión del cambio. Entonces, pues también cuando enviamos el email de seguimiento, vamos a enviar este documento y es importante. Puede ser que cueste un poco más, por ejemplo, no quiero estereotipar, ¿no? Pero personas más mayores que llevan 20 años haciendo un proceso de esa forma determinada, quizás una herramienta nueva en la nube no se acaban de fiar. Entonces es importante mostrarles los beneficios que tendrán para ellos REC, ¿vale? Y puede tardar más o menos, pero pues como comentamos, los pasos a seguir en esa sesión, de tener una guía de instrucciones, ir ya motivando a la gente a través de una buena comunicación, con reuniones así más informales, ir poniendo dejando ir palabras clave en conversaciones, pues tanto reuniones más serias o conversaciones más informales en la cafetería, ya va instaurando un poco más el chip, ¿vale? Entonces, Arturo, también empresas latinoamericanas, que pueda decir nombre, tenemos un caso de estudio también publicado con los aeropuertos uruguayos, ¿vale? La aerolínea de aeropuertos también. También, ¿qué pasa? Que no sé si se habla mucho de, voy a buscar un momentito, oh, Rake y Corporación América. Y aquí en el link, en el chat, perdón, pongo el link al caso de estudio. Em, a ver si puedo. Caray. A ver, no sé por qué no me deja. Vale, ahora deberíais poder verlo, ¿vale? Em, Este sería el caso de estudio que tenemos publicado. También vendrán más, es que no puedo decir nombres públicamente también, así que tenemos bastantes empresas en Latinoamérica, pero por motivos de privacidad no puedo decir nombres, ¿vale? Pero si te esperas, en España hay ADL Performance, una agencia de publicidad. También tenemos casos de estudio con ellos. Vendrán más casos de estudio. Estamos trabajando en bastantes, ¿vale? Dos mínimo en las próximas semanas. Así que si quieres, por favor, suscribirte al blog, serás de los primeros, o seréis también, si queréis, al blog de RAIG en español, en escuchar sobre ejemplos de otras empresas de habla española que están utilizando RAIG y cómo lo están haciendo. Guillermo pregunta, ¿podrían poner algunas plantillas de captura de proyectos tipo BOC? No tenemos ejemplos de proyectos tipo BOC, perdón. Guillermo, esto sería más a nivel más personal. No soy una experta en project management
con esa especialidad prácticamente, pero sí que hay, déjame ver, un blog post en Project Templates de Rike. No está muy actualizado, pero de hecho, a ver, este sí que es de este año. Project Templates, que os podría enviar sobre cómo crear plantillas de proyecto en Rake. No, este no es muy actual, ya trabajaremos en algo más actual si tenemos tiempo. Lamentablemente por ahora no tenemos como una biblioteca de recursos de plantillas de proyecto, porque también la verdad es que es algo muy personal y cada empresa lo hace de formas diferentes. Sin embargo, en este post al blog al cual el link acabo de enganchar ahí en el chat, veréis algunos ejemplos de plantillas de proyectos, ¿vale? Sofía dice, nosotros también lo que hicimos es crear pósters de la herramienta muy visuales y divertidos para crear hype en la oficina. Ah, muy bien, Sofía, pues la verdad es buena idea, es lo que comentaba y es algo que he visto en mi anterior trabajo cada vez que había un sistema nuevo, pues, por ejemplo, teníamos una vez, cuando era más jovencilla, estaba en un trabajo que nos hacían medir las horas gastadas en cierto tipo de actividad. Para medir la productividad, pues también, como lo hicieron, es poniendo pósters un tiempo antes de que saliera, que fuera público el lanzamiento de esta herramienta y ir hablando del cambio que venía en las reuniones de trabajo, en las reuniones de equipo, y al final había una fecha final y la verdad es que estaba en nuestro interés también acostumbrarnos a utilizar esta herramienta. Alguna gente no va muy de acuerdo en tener que registrar el tiempo tardado en las actividades del día a día, pero venía de arriba, era una decisión que había sido tomada por parte del management corporativo y al final estaba en nuestro interés porque nuestra productividad también y nuestras reviews y pues al final bonus y tal dependía un poco de ello. Así que em, es un poco un ciclo, ¿no? Y es buena idea la de crear pósters divertidos para un tiempo antes para ir creando intriga y expectación, pues es buena idea. ¿Cómo nos recomendarías comenzar a estructurar el esqueleto del área de trabajo, Arturo? Arturo, buena idea. La verdad es que también depende de cómo os dividáis o estéis vosotros acostumbrados a dividir la información o a clasificar la información en la empresa. Em, Aquí tengo, de hecho, en mi webinar de introducción, eh, tengo al cual, a ver, de hecho voy a enviar ahora la grabación del webinar de introducción fácilmente aquí. Muestro ejemplos de estructura de carpetas, ¿vale? Pero así a lo grande, webinar, pues diría un poco acostumbraros, igual hay varios departamentos en la empresa, pues también dividir la información por departamentos o por proyectos vigentes o incluso por países en los que trabajáis. Y después es importante tener una carpeta em, para un archivo, porque Rike automáticamente no archiva. Entonces es cuestión de vosotros arrastrar la información que ya no es vigente a la carpeta de archivo, ¿vale? Aquí pongo la versión grabada del webinar de introducción, donde veréis un ejemplo de estructura de carpetas. Vuelvo a mencionar que esto es moldeable y adaptable a cómo vosotros trabajáis. Y si queréis también registraros al que hago en unos días otra vez, en vivo y en directo, para que podáis preguntar también, podréis registraros a través de este link y clicando en introducción llegaréis al mismo. ¿Vale? Aquí también tenemos Félix. Hola, buen día, no te preocupes. Enviaremos la grabación de la sesión de hoy, ¿vale? Aunque hayas llegado un poco tarde, la podrás ver entera. ¿Hay opción para definir mi día laboral en horas? No la hay, o sea, en Rake no la hay de momento. Estamos trabajando en ello porque en Rake por defecto una tarea serían 8 horas, ¿vale? Pero somos conscientes de que quizás hay personas que trabajan en media jornada y su jornada laboral es de 4 horas, o en algunos países, por ejemplo, algún país nórdico que tiene mucha suerte, la jornada laboral es de 6.
Entonces, estamos trabajando en ello, ¿vale? Para este tipo de preguntas, la comunidad es de muchísima ayuda, ¿vale? Aquí encontraréis, aquí está el centro de ayuda y podréis clicar en comunidad. De momento es en inglés, pero si escribís la pregunta en español también nos contestaremos. El que pasa que no está localizada todavía a otras lenguas. Vale, entonces aquí podríais poner otras sugerencias de producto, ¿vale? Por ejemplo, en la parte donde pone Product Feedback. Ahora, por razones de tiempo, no puedo buscarte exactamente esta sugerencia, pero realmente sugiero, os recomiendo echar un vistazo y si puedes añadirla y añadir votos también. Así nuestros product managers verán que es importante añadir este tipo de sugerencias, ¿vale? Entonces, a ver, había más preguntas. Momentito que perdí la ventana. Perdí la ventana de las preguntas, chicos. Un momentito. ¿Dónde está? Chat, poll, questions. Aquí está. Vale. Mm, Sofía, mencionarlo en las reuniones de trabajo. Mira, Sofía nos da más consejos. Gracias, Sofía. Mencionarlo en las reuniones de trabajo, compartirlo en pantalla grande de los paneles de control. Vale, vale. Así con un panel de control con las tareas de cada uno de los usuarios, compartirlo en la pantalla grande cuando se tengan reuniones, con las tareas de cada uno en el equipo y dar reconocimiento a aquellos que lo están utilizando más. Perfecto. Incluso pues reconocimiento en la medida que sea posible, ¿verdad? No siempre se tiene presupuesto para algún regalo, para algún Amazon voucher o lo que sea, pero pues al menos reconocimiento delante del resto del equipo también sabemos que es algo, una forma muy agradable de celebrar y de dar reconocimiento y animar a seguir trabajando bien a la persona. Mira, Patricia dice, nosotros también hemos adoptado la política. Si no está en RAIC, no está en RAIC, no existe. Todos los jefes de área pedimos que se documente por medio de RAIC. Y si alguien se quiere salir de ese proceso, no lo aceptamos, ni resolvemos hasta que no lo documenten en RAIC. Muy bien, me encanta Patricia. Exacto, si no está en RAIC, no existe. No lo veo. Perfecto. Guillermo dice, llevamos varios años ya utilizando RAIC en nuestra organización. La resistencia al cambio se dio principalmente porque subestimamos la importancia de preparar el equipo primero en creación de proyectos. Ya, esto es verdad. La verdad es que yo creo mucho en RAIC personalmente, no porque trabaje aquí también, pero no veo mal tampoco dar autonomía a los usuarios. También está relacionado con la cultura de la empresa, pero pues creo que también les ayuda a ver a los usuarios más fácilmente la magia de tener la información en un único sitio, incluso si quieren tener pues lista de la compra o también una carpeta con algún diploma o algo máster que estén estudiando con las notas a ese máster, pues para tenerlo todo centralizado. No está mal porque así se van familiarizando cada vez más con las funcionalidades de la herramienta y también creo que es una buena solución. Lo he visto en varias empresas que permiten al usuario o al empleado tener un poco playground o patio de juego, una carpeta para su uso personal y así pues también motiva al usuario y le da más confianza, le ayuda a tener más confianza en el software, ¿no? Roberto, hola, somos una empresa de servicios legales, antiguo despacho de abogados. ¿Cómo podemos exponer nuestra implementación de RAID como caso de estudio? Ok, Roberto, si te parece, te contacto separadamente, ¿vale? Para este aspecto. Desconozco vuestro caso ahora sí de memoria, pero lo comentaría con chica, mi compañera profesional de marketing y también ya veremos. Te envío un email por separado, ¿vale? Hay ciertas pautas que se tienen que seguir que ahora de memoria no me acuerdo. Vale, perfecto. Sergio, hola, yo importé un Excel, trabajé del proyecto, días después iba a importar otro Excel, pero no cambió el nombre.
por lo cual se reemplazó el existente. No puedo recuperarlo. Sergio Aníbal, esto recomendaría enviar un ticket al equipo de soporte, ¿vale? Aquí pongo right.com, aquí pongo el link directo, porque así de memoria me es un poco difícil ver cuál es tu caso en particular y ellos tienen acceso directo a tu cuenta y a lo que ha pasado exactamente y te contestarán mucho más rápido, ¿vale? También tenemos agentes en español que te contestarán tanto por email como por chat. Vale, perfecto. Entonces, a ver, así tenemos alguno más. David dice, ¿cómo sugieres usar Rike en las tareas que deben solventarse de inmediato? Em, bueno, pues mencionando a la persona y enfatizar que eso es urgente y que si por favor lo puede hacer rápido. No sé si es la respuesta que estaba esperando, pero a veces, o incluso aparte de tener like en ese tipo de ocasiones, también decimos que sobre comunicación no está de más. A veces nuestros días todos sabemos que son muy atareados, vas de una cosa a la otra, entre medio todavía van saliendo más cosas, alguien que te pide otra cosa más. Entonces, no está de más incluso si puedes en ese tipo de ocasiones enfatizar la urgencia y utilizar el chat que tenéis internamente o una llamada de teléfono, incluso si es algo que se tiene que hacer urgentemente y, como dicen en inglés, for your peace of mind, ¿no? Para que se lleve a cabo. No sé si es una tarea que había sido ya asignada hace un tiempo y por alguna razón u otra no se había hecho, pero mencionar con arroba a la persona diciendo, por favor, esto tiene importancia, o en las tareas, también en la parte superior al lado del nombre, se puede indicar si la tarea es de alta prioridad. ¿Vale? No es algo que sea un poco de alarma para la persona o haga flash, etcétera, pero en este caso, como decía, mencionar con arroba a la persona en la misma tarea y decir, por favor, esto urge, me lo podrías hacer para X hora o día, pues sería lo ideal. ¿Vale? Y Roberto, pues excelente, muchas gracias. Muy bien, Roberto. Chicos, esperamos que esta sesión haya sido de mucha ayuda, y que la hayáis disfrutado tanto como nosotras. La verdad es que a mí el tema me apasiona porque en el fondo es gestión del cambio, es un tema un poco de psicología de grupos y ¿no? de ir instaurando un cambio, pero entre todos pues también y con las instrucciones que os hemos enseñado, pues ya veréis que será cada vez más fácil definir el camino y que los usuarios y el equipo tengan a RAID como si fuera el pan de cada día, ¿vale? Entonces, si no hay ninguna otra pregunta más, os dejaremos continuar con vuestro día y muchísimas gracias por asistir a la sesión. Hasta pronto. Adiós.